príncipe de paz. Nos congregamos en esta tarde en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido profetizado por tu santa palabra que a Él y en Él los pueblos se han de congregar. No nos congregamos en el nombre de un hombre, en el nombre de un pastor, en el nombre de una iglesia, en el nombre de un ministerio. No. Padre, líbranos. Nos congregamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. En la profecía de Génesis 49 dice que a Él se congregarán los pueblos. Eso es lo que es la eclesía, la iglesia, la congregación de los pueblos, de toda nación, tribu y lengua. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, te pido ahora la ayuda indispensable de tu Santo Espíritu para tu pueblo, para tu heredad, para tu iglesia. Y te pido, Señor, que me ayude, oh Dios. Te suplico, te imploro, Padre, que tu Espíritu Santo tome mi pensamiento, Señor. Centra mi pensamiento en tu palabra, que no se desvíe, que no se vaya ni a diestra ni a siniestra, porque cuando hablamos, muchos pensamientos vienen a la mente. Descarta todo pensamiento, Padre, que no sea en torno al propósito de esta palabra de hoy. Creo que será hecho, porque te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que abra su Biblia conmigo a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Durante los últimos dos mensajes yo he estado hablando de la palabra, ¿verdad? La última presentación el domingo pasado fue las 3 manifestaciones de la palabra. Yo quiero hacer una conexión de ese mensaje con el de hoy. Una transición para traer esta palabra. Decía en ese mensaje que hay 3 maneras que vemos que la palabra de Dios se manifiesta. Lo que estuvimos aquí, pueden recordar. Número 1, la manifestación del verbo encarnado. El verbo se hizo carne y habitó juntamente con nosotros. Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Segundo, la palabra de Dios se manifiesta por los escritos sagrados, es decir, la Santa Biblia. Dios ha revelado, ha determinado comunicarse al hombre por medio de la palabra escrita. No hay una mejor manera de retener lo que es el mensaje divino si no fue por escrito. Ahí comenzó, la primera vez que se habla de un escrito es cuando Moisés descendió del monte y el Señor le ordenó a escribir los mandamientos, los 10 mandamientos. A partir de ese momento se comenzaron a recopilar y a guardar primeramente en piedras. En ese tiempo no se usaba pergamino. Posteriormente en pergamino, que viene de una planta que se llama papiro, la secan y la unen. Aquí en el Museo de Historia Natural, en el museo aquí de la ciudad de Nueva York, hay pergaminos de libros de la Biblia. Esos rollos, esos pergaminos. Y 39 pergaminos de Génesis hasta Malaquía. Esa es la Biblia para los hebreos. Y luego la revelación del Nuevo Testamento, que son 27 libros, partiendo de Mateo hasta Apocalipsis. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Son 66 libros que se reconocen como el canon o la regla por la cual se mida. Si usted ve una Biblia que tiene otros libros, descártelo porque no son sagrados. La Biblia católica tiene unos cuantos libros, creo que son 7, Macabeo, Judith, Tobías, Eclesiástico, no recuerdo, pero le han añadido libros. Esos libros no son inspirados. Y si usted conoce a Dios y usted lee la Biblia, usted se da cuenta al leer esos libros, usted se da cuenta, algo está mal. Le falta el sabor. Yo estudié en un seminario aquí, yo estudié primero y segundo de Macabeo para un trabajo, una tesis que había que escribir.
Y era como escribir, como leer cualquier libro secular. Yo tuve que leerlo porque era una materia. Y no había, simplemente era historia. Aprendí un poco de historia, pero no, esos libros no me llevan al arrepentimiento. Esos libros no me llevan a Jesucristo. Esos libros no me llevan al Espíritu Santo. Por lo tanto, esos libros hay que descartar completamente. Solamente, entonces vemos la primera manifestación, el verbo se hizo carne. La segunda manifestación de la palabra es la palabra escrita. Ese precioso libro que el Señor nos ha dado, su palabra escrita. Y la última es la palabra predicada. De ahí, de la palabra predicada, que voy a hacer la transición para hablar de la palabra de la cruz. Ahora usted puede ver conmigo en 1 de Corintios capítulo 1, de donde viene esa expresión. La palabra de la cruz. Mire lo que dice aquí. El apóstol Pablo escribe esta carta. Todos tenemos la Biblia, ¿verdad? Jóvenes y todos los que estamos presentes. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Note. Porque la palabra de la cruz, y ahí viene el mensaje, ¿no? La palabra de la cruz. ¿Qué es? Es locura a lo que se pierde. Pero a lo que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra, un contraste, ¿verdad? Aquellos que se pierden, esto es una locura. ¿Por qué que la palabra de la cruz, es decir, la palabra de la cruz tiene que ver con la proclamación, la predicación del evangelio? Cuando usted, no solamente este servidor, del momento que usted comienza a testificarle a alguien, a hablarle de Jesucristo, usted está hablando de la palabra de la cruz. Usted está, el tema que usted está trayéndole a esa persona es la palabra de la cruz. Fíjese que yo estuve investigando y yo encuentro que la muerte de Jesucristo, se habla en la Biblia de la muerte de Jesucristo, ¿saben cuántas veces? 175 veces en toda la Biblia se alude, se habla de la muerte de Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de la muerte? Y no solamente de la muerte de Cristo, sino que tenía que ser por medio de la cruz. Pero antes necesitamos, como siempre digo en todo mensaje, vamos a las raíces y no vamos a las ramas. Tenemos que ir siempre al origen de las cosas. Yo me preguntaba esta mañana, mientras repasaba esto, y decía, ¿dónde es que por primera vez se alude a la cruz de Cristo en la Biblia? ¿Dónde es? Y a mi mente vino lo que dice en el libro de Levítico, ¿verdad? Maldito todo aquel que es colgado o que muere en el madero. Pero no estaba conforme. Sé que eso es una referencia directa a la cruz, ¿verdad? Está claro. Maldito todo aquel que muere en un madero. Y nosotros vemos que ese texto aparece en el Nuevo Testamento. Pero no estaba 100% y a mi mente vino otro pasaje. Génesis 3:15. Aleluya. ¿Por qué que Génesis 3:15 alude a la cruz? Amén. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Verdad que no pesa buscarlo? Amén. Yo lo puedo citar, yo lo conozco de memoria, pero el trabajo de los depositores es educar a la iglesia a buscar las cosas en la Biblia. 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti, es decir, la simiente del diablo, el diablo, y la mujer. Aquí se alude, podemos mirar la mujer como Eva, pero es más amplio porque en la Biblia la iglesia es mirada como la mujer.
Y de alguna manera ya el maligno tenía conocimiento de aquel que que le daría a él el golpe mortal. El golpe mortal, y fue precisamente donde fue que Cristo aparentemente era el más débil, el más derrotado, aparentemente fue en la cruz, pero es todo lo contrario. En la cruz Cristo fue más que vencedor. Fue en la cruz, por eso que menciona 175 veces el sacrificio de Cristo. Es específicamente, como digo, ¿verdad? La cruz viene siendo el centro o el eje, la circunferencia y el ápice o la cúspide de todos los propósitos eternos de Dios. Y por eso es que desde el mismo principio aparece, se alude a la cruz. Dice, voy a poner enemistad, pugna, entre la simiente o el diablo mismo y la simiente de la mujer. Y miren lo que ha de acontecer. Aquí viene la cruz. Dice, la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer, el cachorro de león, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él dice, te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. El calcañar viene siendo esta parte acá, ¿verdad? El calcañar. O sea que una serpiente, usted está caminando y ¿dónde es que la serpiente usualmente le muerde? Esta parte abajo, ¿verdad? Se lanza y tiene una picadura de una serpiente. Entonces ahí tenemos nosotros ya la enemistad entre Jesucristo, el descendiente del cachorro de león, el cordero de Dios, Juan 1:29, que quitó tus pecados, que quitó mis pecados y que quitará nuestros pecados, porque continuamos pecando, ¿verdad? No queremos pecar, pero todavía estamos en este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros ya lo que llaman los escritores el protoevangelio. El evangelio ya en Génesis 3:15 ya está el evangelio. Aquí está hablando de que una lucha titánica feroz entre dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente que viene siendo Cristo Jesús. Él, si a usted le hieren, le dan una herida en un pie, usted no muere, a no ser que comience a sangrear y no vaya a un hospital. Si a usted le dan a usted le puede cortar un brazo, usted puede tener una fractura en un brazo, en un pie, y usted sobrevive. Pero si le dan un golpe suficientemente fuerte en su cabeza, es mortal. ¿Qué implica? Que Jesucristo no va a estar jugando con el diablo. Jesucristo le va a dar un golpe terminante. Y si usted es un verdadero creyente, ese golpe para él, para su enemigo, ya es mortal. Él no tiene autoridad ni poder sobre su vida si usted es un verdadero creyente. Ahora, pero todavía no está conforme con Génesis 3:15, ¿verdad? Entiendo que ahí habla de la cruz, entiendo que eso habla del evangelio, pero me pregunto, ¿dónde fue el primer golpe a la simiente de la mujer? ¿Verdad? Piense, hermano, vamos a usar la cabeza, como digo. Piense bíblicamente. ¿Dónde fue que el maligno dio el primer golpe a la simiente de la mujer? ¿Sabe a quién es? Abel. Cuando Caín mató a Abel. ¿Y cómo usted sabe eso, hermano? Porque dice la palabra que el diablo, ¿cómo dice? Es homicida
desde el principio. Entonces, el diablo tenía conocimiento de los planes de Dios. Estaban las dos simientes. Note usted, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Caín, los primeros. Reitero, ellos tuvieron más hijos. Cuidado que piensen que solamente esos dos. Algunos creyentes creen que lea Génesis 5 y ahí viene el otro. Les lo menciono en breve. Aquí están las dos simientes. Dos ríos que estaban juntos, ¿verdad? Estos dos muchachos no eran impíos. Ellos fueron levantados, digamos, en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque sus padres, ¿quiénes eran? Adán y Eva, salieron del huerto no con las túnicas de parra, sino con las túnicas de piel. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ellos salieron ya con redención. ¿Eso es lo que significa? Pecadores, pero ya con redención. Y Adán y Eva le dieron instrucciones. Llegó el momento cuando llegó el primer acto de adoración en Génesis 4, cuando los muchachos se presentaron para presentar un culto a Jehová y ofrecieron. Y usted conoce, Dios aceptó la ofrenda de Abel. Sabemos cómo se sabe en el Antiguo Testamento cuando Dios aceptaba una ofrenda. Fuego descendía. Fuego descendía sobre la ofrenda y era completamente quemada. Y la ofrenda de Caín, ni una chispa. Y él pudo ver la diferencia. Él pudo ver que algo sobrenatural aconteció en la ofrenda de su hermano. Y él dice que se ensañó, se llenó de cólera, de ira. ¿Y qué hizo? Ven, vamos al campo. Mientras ellos estaban acá, yo digo, quien mató a Abel fue el mismo diablo. Yo llego a la conclusión basándome en que en el Nuevo Testamento dice que el diablo es homicida. ¿A quién fue que mató? Abel, mató a Abel. Y dice que Caín era del diablo, del maligno, así lo dice. Es decir que entonces el maligno dio el primer golpe contra la simiente de la mujer, matando a Abel. Pero ¿usted cree que los planes eternos de Dios van a ser frustrados? ¿Qué dice entonces Génesis 5? Dice que se llegó Adán a su mujer y engendró un hijo que sustituyó a Caín y fue Set. Y por ahí sigue la línea santa, la genealogía. ¿Me está entendiendo? La genealogía de esa línea santa, esa pugna entre dos simientes. La simiente del maligno o todos los que no son hijos de Dios, no hay que darle vuelta. Son hijos del diablo. En otras palabras, usted se encuentra con una persona, ¿verdad? Y esa persona puede ser un profesor de una universidad. Puede ser un hombre muy ético, muy educado. Puede ser un graduado de Harvard. Puede ser el presidente de una nación. Pero si esa persona no conoce a Dios de verdad, Dios lo llama, eres un hijo del diablo. Dios no tiene primo. ¿Sabe que Dios no tiene primo? Ni nieto. Él tiene hijos e hijas. Y el diablo también tiene hijos e hijas. Así que nadie le venga a usted y le dé gato por liebre. Entonces aquí vemos nosotros ya en el Antiguo Testamento, vemos nosotros la sombra, el panorama del Gólgota. Ahora, regresando a Primera de Corintios, esa introducción para tener una plataforma para poder continuar elaborando sobre el tema de hoy, que es la palabra de la cruz. Y dicho sea de paso que tenía que morir por medio de una cruz. Y ya he dicho que maldito todo aquel que muere en un madero. Todos los criminales eran el Imperio Romano. La muerte más lenta, la muerte más cruel, más horrenda, fue la muerte
por medio de la cruz. A veces la persona crucificada estaban días agonizando, clavado en esa cruz. Días. Con un dolor, hermano, que no hay palabra de poder describir el dolor de ser crucificado en una cruz. Ustedes saben que cuando Cristo fue crucificado, para aligerar, usted lee en el Nuevo Testamento, que por cuando el otro día era la Pascua, ellos no querían que esos cuerpos estuviesen ahí. ¿Y qué hicieron los romanos? Tomaron un martillo y le quebraron las piernas al malhechor que estaba a la izquierda y al malhechor que estaba a la derecha. Pero ¿qué pasó con aquel que ellos dijeron que era malhechor, pero era el Hijo de Dios que estaba en el centro? Tomaron un costado, tomaron una lanza y le traspasaron el costado. ¿Usted cree que eso es coincidencia? Primeramente, el Salmo 22, que es un salmo mesiánico que habla de Jesucristo, dice que ninguno de sus huesos podía ser quebrado. Ninguno de sus huesos va a ser quebrado. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué ningún hueso va a ser quebrado? Porque el cuerpo de Cristo es símbolo del cuerpo que es su iglesia. Y aunque los huesos del cuerpo de Cristo están esparcidos en la faz del planeta, ninguno de esos huesos está fragmentado. Usted viene siendo carne de su carne y hueso de su hueso. Y usted, como un huesito en ese cuerpo, no está quebrantado, está intacto. ¿Me está entendiendo? Por eso no fue quebrantado. Eso es lo primero. Pero segundo es que en la formación de la isha, la varona, la mujer, ¿de qué parte del cuerpo de Adán salió esa mujer? No fue de los pies para que la pisotease. No fue de la cabeza para que se enseñorease del hombre. No fue de la espalda. Dice que el Señor tomó uno de su costado. Y claro está, Adán tenía sangre. No podemos pensar que él no sangró cuando el Señor le hizo una incisión y le sacó la costilla y luego la cosió de nuevo. No sé si está entendiendo, hermano, lo que está pasando en el Gólgota, lo que está pasando con la mujer. ¿Está entendiendo? Porque esto es parte del gran misterio del matrimonio, dice Pablo en Efesios 5. Entonces, de la misma manera que Eva salió de Adán, nosotros salimos de Jesucristo, el posterior Adán, somos carne de su carne y cuerpo de su cuerpo. Somos parte de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia. Y de la misma manera que dice Pablo que la iglesia es lavada con la sangre y con el agua del lavacro. ¿Usted lo ha leído eso? ¿Y qué fue lo que brotó cuando el soldado lo traspasó? Dice que sangre y agua brotaron del costado del Señor, implicando que por medio de la sangre de Jesucristo, el sacrificio, y por medio del mensaje de la palabra de la cruz, nosotros hoy podemos disfrutar de vida y vida en abundancia. Y entonces, ¿y de qué manera es la iglesia purificada? Por la palabra, que es el lavacro. Ahora mismo, en este tiempo que tenemos y cuando nos reunimos en cualquier momento, nosotros somos lavados con la palabra. Cada reunión, ¿qué tiene la preeminencia? Cuando se reúnen los martes. ¿Qué tiene la preeminencia cuando se reúnen los miércoles? ¿Qué tiene la preeminencia los domingos acá? ¿Qué tiene la preeminencia cuando hacemos una visita? La palabra nos lava. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo quiero compartir con ustedes 5 breves cosas, según el tiempo me da. Quizás 4 nomás. Primeramente, la cruz es a la misma vez algo horrendo, pero a la misma vez es algo sumamente glorioso. Para el Hijo de Dios fue algo horrendo, porque en esa cruz Él llevó, como dice Juan 1:29, el pecado del mundo. Fue por medio de la cruz que Dios hizo la reconciliación. Fue por medio de la cruz que lo vil es hecho santo.
Es por medio del sacrificio perfecto, voluntario de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hoy participamos de la vida eterna. Pero para Él fue algo horrendo. Fue algo atroz. Alguna persona, por ejemplo, yo he leído comentarios de médicos que han escrito los dolores de Jesucristo. Estoy hablando de los dolores físicos, la crueldad de la cruz, de cuánto tamaño eran los clavos, los azotes que eran pedazos de hueso con plomo, cuando azotaban a la persona antes de crucificar. Algunos de ellos, es más, algunos de ellos morían antes de ser crucificados, de los azotes. Todo esto, en otras palabras, Jesucristo experimentó el infierno por nosotros, la agonía del mismo infierno por nosotros. ¿Qué dice Isaías? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Oh, amado hermano, como decía los otros días, es una salvación muy grande. Lo que Cristo hizo primeramente por el Padre, para satisfacer la justicia del Padre, porque Dios estaba airado con el mundo. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo en el Gólgota. Y esa ira, Dios volcó su ira sobre su bendito Hijo, para que nosotros, por medio de su ira, por medio de satisfacer la ira de Dios, la justicia de Dios se manifestase a cada pecador que le echa mano a la vida eterna, como dice Pablo a Timoteo. Le echa mano a la vida eterna y confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Oh, bendito sea Dios por la palabra de la cruz. Segundo, la palabra de la cruz tiene que ver con la santidad de Dios y el pecado. Hay dos cosas, ¿verdad? Dos polos opuestos. Cristo, el Cordero de Dios, que es santo, perfecto. Recuerda cuando en la Pascua, cuando Dios dio la orden de que cada familia escogiese un cordero, ¿qué fue lo que dijo? Que ese cordero sea sin mancha, que sea perfecto. Eso significaba que el padre tenía que mirar la manada de los corderos y tenía que chequearle, ¿verdad? Examinar la pata. No podía estar cojo, no podía tener garrapata, no podía estar enfermo, no podía ser tuerto. Tenía que ser perfecto, hermano. Tenían que observarlo unos cuantos días para estar seguro que ese cordero que iba a ser ofrecido era perfecto. ¿Qué hicieron con Jesucristo antes de crucificarse? ¿Han observado? Fue llevado de donde él, fue llevado donde Poncio Pilato, fue llevado donde Herodes. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué dijo uno de ellos? No encuentro ningún mal en él. En otras palabras, está preparado. Ningún mal encuentro en él. Es más, me lavo la mano porque ese está preparado, está perfecto. Exactamente. Tenía que ser perfecto porque fue una justicia perfecta, una santidad perfecta que nosotros hemos pisoteado. Y lamentablemente aún pisoteamos aún siendo creyentes. Ahora, de manera que la santidad de Dios, Él ha sido ofendido. Él ha sido ofendido por cada persona en el planeta. Ya nosotros no tenemos que pecar para ser considerados pecadores. Cuando nosotros nacimos del vientre de mamá, ¿qué dice David en Salmo 51? ¿Qué dice? En pecado, ¿cómo dice? En pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió... Tremendo error, Dios mío. Oí un predicador que dijo que fue porque era el producto del adulterio. Bendito sea Dios. ¿Qué hermenéutica, qué interpretación falsa? No, que vino con el pecado de Adán. El pecado de Adán ya estaba en él. Y por eso es que mi papá fue pecador y engendró a otro pecador, y yo he engendrado a otros pecadores, y mis hijos siguen engendrando a otros pecadores, porque tenemos eso en nuestros genes espirituales. Nuestro corazón está corrompido por el pecado, y por eso era necesario, ¿verdad? Miren lo que dice Jesucristo. Dice Cristo en Juan 8:34, Él dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34.
Ahí habla del pecado. Pero en Juan 8:46 habla de la santidad de aquel que nos iba a redimir del pecado. ¿Y qué dice él en Juan 8:46? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Mira el contraste. Él dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pregunta, ¿y quién no practica el pecado? ¿Quién no ha pecado? Todos. Lo dice Romano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su santidad. La gloria de Dios es su justicia. La gloria de Dios son sus mandamientos. Y cambiamos la gloria de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios por el pecado. Cambiamos todo lo que es Dios por las algarrobas del diablo. Entonces, pero entonces él dice, ¿quién me convence a mí de pecado? ¿Quién lo convence? Y dice que todo. ¿Recuerda cuando la mujer fue sorprendida en adulterio y la arrastraron y ellos dijeron, ajá, ellos estaban acechándola porque querían atrapar a Jesucristo en algo? Y dice, mira, aquí tenemos una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Terrible, estaban acechando. Y dice, y la ley dice que tales mujeres sean apedreadas. Okay. Él no dijo nada, simplemente se encorvó y comenzó a escribir en la tierra. Y el que esté sin pecado, después que escribió, el que de vosotros esté sin pecado, mire cuántas piedras, bastante grandes que son, lance contra ella la primera piedra. Aquí está entonces la santidad representando a Jesucristo y el pecado representando a la mujer. La mujer representa a nosotros. Nosotros también hemos adulterado. ¿Me está entendiendo? No estamos hablando de adulterado, de estar con una mujer. Estoy hablando, pecar es adulterar. Porque hemos puesto nuestro afecto en algo ilícito, algo. Dios no es superior, Dios no es más glorioso. El pecado es más glorioso que Dios. Y todos nosotros hemos caído en ese laberinto y hemos pecado contra Dios. Y dice la palabra, usted recuerda, creo que está en Juan 9, que cada uno, desde el menor al más mayor, comenzó a desfilar. Si él escribió algo, ¿qué fue lo que escribió? Pura especulación. Pudo ser los 10 mandamientos. Aquel que en el Antiguo Testamento, con el dedo de Dios, ¿se acuerdan? Con el dedo de Dios escribió las tablas. ¿Y qué dice una de las tablas, verdad? Habla, no cometerás adulterio. Habla de amar a Dios, de temer a Dios. Todo lo que tiene que ver con los. Pero también puede ser que Jesucristo cogió el dedo y comenzó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Este que está aquí también está viviendo con una mujer. Este otro también es un estafador. Comenzó quizás a escribir los pecados de ellos. Porque algo escribió. Y ellos, ¿por qué escribió Jesús? ¿Qué escribió? Tiene que haber una finalidad. Sea lo que escribió. Ellos dice que fueron redarguidos y comenzaron a desfilar. Luego él se para y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, ¿verdad? Qué glorioso. La palabra de la cruz. ¿Cuántas acusaciones hemos recibido nosotros en nuestras vidas, verdad? Gente que nos acusa. Gente que quiere coger aún nuestro pecado del pasado y estrujárnoslo en la cara. Pecados que ya han sido perdonados. Pecados que ya fueron llevados en el Gólgota. Pecados que ya dijo, consumado es, terminado está. Eres libre de tu pecado. Y dice, la santidad le dice a la pecadora. Ahí está la santidad y ahí estamos nosotros. Nosotros estamos en esa mujer. ¿Entienden, hermano? Nosotros estamos en esa mujer. Y a mi alrededor ninguno. Pero recuerden, hasta que Jesucristo no la absolviese,
o la declarara libre, ella era todavía culpable. ¿Me está entendiendo? Porque Cristo era un testigo también. ¿Me está entendiendo? Él era un testigo de que esta mujer ha sido tomada en adulterio. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que aquello que nos acusaba en Colosenses, el acta de los decretos que nos señalaba que el dedo acusador era pecador, ha rompido el pacto, ha pecado contra Dios, dice que Cristo Jesús tomó nuestros pecados y juntamente a la cruz, dos cosas fueron clavadas. ¿Me está entendiendo? La cruz y el cuerpo de Cristo fue traspasado por esos clavos. Y yo digo, ahí en el centro estaba el acta de los decretos que habían contra nosotros. ¿Qué significa eso? No me gusta usar palabras sin explicarlo. El acta de los decretos era que cuando un criminal cometía un pecado, un delito en Roma, ellos tomaban una tablita. Esa tablita se llamaba actas de los decretos y ahí ponían el delito del que estaba preso. En otras palabras, este va a ser crucificado porque tomó un soborno siendo un soldado. Este otro va a ser crucificado porque mató a su prójimo. Y cada celda estaba con esa tablita llamada el acto de los decretos. En otras palabras, esa tablita, tú no estás ahí porque tú eres bueno, tú estás ahí porque tú eres malo, porque tú has violado. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie dice, que ellos son buenos. Ese hombre sí es bueno. Usted lo oye, mi vecino es tan bueno. Bueno, es bueno sí, si no te hace mucho ruido y te deja dormir, está bien. Yo quiero un vecino así. Pero delante de Dios él no es bueno, porque no lo conoce. Entonces, el acta de los decretos. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, él tomó toda el acta mía de los decretos de mis pecados, desde que nací a la edad de 15 años. Y no solamente esos pecados, los pecados presentes y futuros, porque todavía no he sido glorificado en gloria. Todos esos pecados Él los tomó y cuando murió, el soldado martillando y Cristo martillando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Bendito sea Dios para siempre por esa salvación. Profundidad de las riquezas y de la gloria de Dios, que el Señor ha tomado nuestros pecados y lo ha clavado juntamente. Y por eso es la palabra de la cruz. Esto es locura. Pero ¿qué dice Romanos 1:18? Mas para nosotros, la mujer tomada en adulterio, que ahí estaban nosotros, y todo pecador, dice que es para nosotros poder de Dios, poder de Dios. Tercero, la palabra de la cruz tiene que ver también con el amor y el sacrificio de su amado Hijo. Hay dos cosas ahí. Por una parte está la ira de Dios contra el pecado en la cruz de Jesucristo. Ahí está la ira de Dios. Pero también está el amor de Dios. Ustedes saben que hemos dicho aquí, los predicadores, hemos dicho que el evangelio no se comienza a predicar con Juan 3:16, ¿verdad que lo hemos dicho? Que se comienza con Romanos 1:18. Digo, a mí me lo enseñaron en mi primera congregación que el evangelio, la carita con la sonrisita, ¿verdad? Cristo te ama. Wow, qué lindo. Cristo te ama. Magnífico. Sí, yo sé que me ama. Pero hay un problema. Él aborrece el pecado que estoy practicando. Y por eso viene Romanos 1:18. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. ¿Me está entendiendo? Entonces la ira de Dios, Dios está airado. Una mujer ahí que escribió un libro, ¿verdad? Joyce Myers. Así que lo que la admiran, por favor. Joyce Myers. God is not mad at you. Qué lindo suena. Unos cuantos millones, claro, gente indocta. Dios no está airado. Eso dice la Biblia. El cual uno lo sabe, dice que Dios está airado diariamente contra el impío. Goodbye su teología. Adiós con un solo verso. Dios está airado.
¿Cómo que no va a estar airado cuando Dios, Él volcó, el cielo se vació con la dádiva del Hijo? El cielo, el tesoro del cielo fue derramado para librarnos a nosotros del pecado y de la ira venidera. Entonces, Dios sí está airado. Dios sí está airado todos los días contra aquellos que no temen, que no aman a Dios. Dios está airado. Ese es un lado de la moneda, ese es un lado. Ese es el primer lado de la moneda. Pero el otro lado de la moneda es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, la misericordia de Dios, como dicen en los salmos, la misericordia y el juicio se encontraron y se besaron. Qué imagen tan tremenda. ¿Ah? Aleluya. Y luego dice que la misericordia triunfó sobre el juicio. La misericordia de Dios triunfó sobre el juicio, sobre la ira de Dios que cernía sobre nuestra cabeza. Cernía sobre nuestra cabeza. La ira de Dios iba a caer sobre nosotros y el Señor los libró. Cuarto y último. Nada más hablo de 4, dije 5, pero voy a dar 4. Está en Colosenses 2:14, que habla de ello, pero le voy a elaborar un poquito sobre esto. Lo cual lo último es que en la cruz se manifiesta el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación. Lo dice Romanos 1:16. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda Romanos 1:16? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe. Porque el justo por su fe, por la fe, vivirá. El Evangelio es el poder de Dios. La solución a todo es el poder del Evangelio. La solución al pecado es el Evangelio. La manera de acercarnos a Dios es por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que necesitamos, amados hermanos. El Evangelio y nada más que el Evangelio. Entonces, cuando hablamos de la palabra de la cruz, cuando decimos porque la palabra de la cruz, así me fascina esa expresión, la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque el Evangelio, dice Pablo, no es solamente de palabras persuasivas, palabras filosóficas, palabras dictadas en un seminario o una universidad. La palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Usted ha observado que en las religiones principales del mundo, yo le he mencionado esto, ¿verdad? Usted nota, las personas son en realidad transformadas. Usted se encuentra quizás con personas de otras grandes religiones del mundo, sea católico, sea musulmán, ¿verdad? Sea lo de Buda, lo de aquel hombre que está bien confundido, confuso, y todas estas tribus, ¿verdad? Usted nota, si usted dialoga con esa persona, usted nota el fruto del Espíritu en esa persona, usted nota cambio en esa persona, usted nota que verdaderamente algo le ha acontecido en la vida de ellos que lo han transformado. Usted nota en ellos el gozo del Señor. Usted nota en ellos el anhelo de ayudar a los demás, de servir a los demás. Usted nota en ellos el deseo de vivir en santidad. No, solamente ellos religiosamente oran 3 veces al día con la cabeza hacia no sé dónde. Sacan la carpeta y oran. Unos dicen que son y van a la iglesia, o van a misa, o van acá. Lo que cada uno, pero el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuánto poder ha tenido el Evangelio en la vida de cada uno de nosotros? O sea, si el Evangelio es poder y el Evangelio cambia,
A veces hay personas, usted sabe que es así, que Dios hace un cambio de la noche a la mañana, esa persona cambia. Abandona todo. Abandona todo. Si estaba en adulterio, deja a la mujer que estaba viviendo con ella así. Si estaba en droga, deja la droga, el alcohol, todo así. Pero hay otros que es paulatinamente. Sea como sea, en un abrir y cerrar de ojos o gradualmente, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Así que tengamos paciencia el uno para con el otro, cuando no vemos en otros los cambios a nosotros mismos que nosotros deseamos ver, ¿verdad? A un letrero que yo leí que dice: ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado la obra aún. Ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado la obra aún. Cada uno de nosotros tenemos esa placa invisible, pero el poder del evangelio, la esperanza mía en la palabra de la cruz es esta, y con esto concluyo: que aquel que comenzó la buena obra en su vida y en la mía, la perfeccionará. Esa es mi esperanza. Y yo lo veo de esta manera. Y yo se lo he dicho muchas veces a ustedes. ¿Cómo es que usted ha perseverado? ¿Cuántos tienen aquí más de 10 años que le sirven al Señor? Más de 10. 10. Ok. Menos de 10 años que le sirven al Señor. Levante la mano. La mayoría, ¿verdad? Algunos más de 20. Unos cuantos, ¿verdad? Quizá yo sea el más años, 40 y pico. Cuidado, no me llamen viejo. Pero le digo eso. Quizás de 40 años que le sirvo al Señor. Pero, y yo digo, cuando yo veo las cosas que han acontecido en mi vida, mi lucha con el pecado, ¿verdad? Las cosas, el pecado que me asedia, que me rodea, y a ti, ¿no? El miserable hombre de mí, de Romanos 7. Yo digo, solamente un milagro de parte de Dios me ha podido guardar. ¿Y a usted? Es solamente un milagro. Porque yo sé que con mi propia fuerza yo hubiese caído y jamás me hubiese levantado. Yo sé que es el poder del evangelio, la palabra de la cruz, que me ha sostenido, como dice, porque tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor, por esa diestra que nos continúa sosteniendo. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero darte las gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, oh Dios, por ayudarme a comunicarla, Padre. Lo que no era conforme a tu propósito, elimínalo de la mente. Mantén en el corazón nuestro la palabra de la cruz, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.